Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Saludos, nos alegra mucho tenerle de nuevo en Con Vida. Hoy con un tema sugestivo, lengua larga. Con ello nos referimos a un mal común entre la gente en cualquier ámbito de la sociedad. Estamos indicando a las personas que califican como chismosas, acusetas, cuenteras, mentirosas, calumniadoras, escarnecedoras, secretonas, burlonas, metiches, en fin. En 1 Timoteo 5:13 se describe cómo son los lengua larga. Además se acostumbra, dice el texto, a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben, dice el texto. La importancia de este tema tiene que ver con la afirmación de Pablo en 1 Corintios 6:10, de que los lengua largas, como solemos decirle popularmente, no heredarán el reino de Dios. Es una clase de conducta de vida que solo puede ser transformada por el poder de Dios. Por haberse convertido en algo común a nuestra cultura, no le damos el cuidado que esta conducta merece, comparable en el Apocalipsis con los asesinatos y las inmoralidades sexuales, hasta con los idólatras. Eso nos hace recordar la advertencia de Jesús, que dijo: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Así que le entramos al tema. Vamos al primer segmento de Con Vida. La revista BBC Mundo publicó los resultados de una investigación realizada por la especialista Verónica Vázquez García del Colegio de Postgrados de México sobre las repercusiones que el chisme y la habladuría tienen en una sociedad como la latinoamericana. El chisme, por ejemplo, en no pocos casos es utilizado como mecanismo de control social, especialmente cuando a la afectación del papel de las mujeres en la sociedad se refiere. Así que nuestro tema tiene una importancia medular en cuanto al comportamiento humano. Estamos hablando de una tendencia conocida popularmente como lenguas largas, que es muy usual que en algunas culturas latinoamericanas así se les denomine. La pregunta de entrada es: ¿a quién se le puede llamar lengua larga? Ya anticipamos al respecto, pero profundicemos ahora. Un lengua larga es una persona, en primer lugar, chismosa, es más lo usual. Tiene que ver con ese cuento sobre un hecho real o falso acerca de vidas ajenas y que causa discordia o daño en las personas y entre las personas. Un lengua larga es una persona calumniadora. La calumnia tiene que ver con eso que uno asegura de otra persona sin ser cierto. Es una imputación falsa hecha maliciosamente para causar daño. A Jesús, por ejemplo, se le acusó ante el Sanedrín la noche de su sentencia a muerte de que había dicho públicamente que él destruiría el templo de Jerusalén. Con base en esa calumnia se le sentenció a muerte. Un lengua larga también es una persona metiche. Se mete donde no lo llaman, opina de lo que no se le consulta, se entremete en las conversaciones ajenas hablando de más. Es la persona que anda poniendo oído donde nadie lo ha invitado y luego anda dando pareceres que nadie le pidió. En pocas palabras, la persona que se mete en los asuntos de los demás sin haber sido convidado a hacerlo. La persona metiche le gusta opinar y por lo general lo hace prejuiciosamente. Un lengua larga es también una persona acusetas. Es la clase de personas que gusta de culpar a otros o de andar señalando quién es el autor de algo que haya acontecido o que haya sido dicho y que se desconoce para los demás. Es el clásico delatador. Es dado a echar agua
a los demás. Un lengua larga es también una persona secretona. Es como una caja de secretos que ventila donde no debe. Disfruta de saber de los secretos de los demás como de contarlos a otros. En el ambiente religioso es algo así como la llamada telefónica. Fulana, mira, te llamo para contarte algo que solo a vos te voy a contar y que te pido no lo repites por nada del mundo. Lo hago con el propósito de que nos unamos en oración, bla, bla, bla. Un lengua larga es además una persona mentirosa. Aunque la mentira tiene matices distintos, la persona lengua larga miente utilizando exageraciones. Es la persona que sobrepone más datos a cualquier noticia de lo que realmente aconteció. Es la persona que falsea los hechos y que lo que ha dicho lo hace colocándolo en una realidad falsa. La mentira es utilizada para alardear a sí mismo o para denigrar a otra persona, aunque no falta el lengua larga que quiere congraciarse exagerando las cualidades de otra persona. Podríamos seguir haciendo descripciones de esa clase de personas a las que podemos denominar lenguas largas. Sin embargo, estamos seguros que el calificativo nos resulta familiar a todos. Lo importante es señalar que esta conducta es nociva y que incluso ofende el rostro mismo de Dios. La situación real de esta problemática tan común es el efecto negativo que produce en la sociedad. Los conflictos más comunes están generados por personas con estos pésimos hábitos sociales. Aunque buena parte de los psicólogos sociales y expertos en relaciones laborales no lo expresen abiertamente, lo cierto es que el gran potenciador de los factores negativos que afectan a las personas en el ámbito justamente laboral es la intermediación de una lengua larga. Las luchas de poder, la oposición de intereses, las malas comunicaciones, suelen todas estas estar encendidas por personas que hacen abuso de sus lenguas, haciendo que conflictos que podrían tener una pronta y sencilla resolución se vuelvan más engorrosos y prolongados. Las personas que no saben controlar sus lenguas, para decirlo de algún modo, son dadas a deteriorar la convivencia familiar. Afectan las relaciones interpersonales, dañan la reputación y el bienestar de otros, son dadas a herir de manera casi irreparable y a crear climas de desconfianza. Ivonne Vargas de la revista Expansión ha mostrado un cuadro significativo de esta problemática en el ámbito laboral. Al realizar entrevistas con gente de oficinas y empresas, un 60% de los trabajadores expresaron que los rumores y chismes es lo que más les molesta en su lugar de trabajo. Otro 54% apuntó a la forma en que sus compañeros gestionan el tiempo, mientras que el 28% refirió el uso excesivo de dispositivos electrónicos en las reuniones, de tal manera que el factor más importante tiene que ver con el uso de la lengua, con el chisme. Esta tendencia humana al chisme es considerada por muchos estudiosos hoy como una de las grandes formas de violencia, sobre todo por el efecto multiplicador de las redes sociales y de las comunicaciones tecnológicas. Se ha dicho que es una de las armas sociales más peligrosas del siglo XXI, así considerada. Eso es muy consonante con lo que en siglos pasados afirmaba Diógenes, el filósofo griego, cuando decía que un hombre con esta clase de hábitos es el más dañino de los animales salvajes, porque sus acciones son semillas y detonantes de violencia. Para que ilustrarles más, solo déjenme decir esto. Todos hemos vivido situaciones acongojantes y dolorosas como resultado de una persona lengua larga viviendo a nuestro alrededor. Vamos entonces, con todo esto en mente, al segmento donde damos un enfoque al tema desde la palabra de Dios, porque ella siempre tiene algo que iluminar con respecto a las problemáticas sociales de nuestro mundo, a los temas de actualidad, y aunque parece ser un asunto trivial, realmente suele ser medular.
enseña la Biblia acerca de esta clase de personas? Nos pasaríamos el resto del programa citando pasajes bíblicos que aluden a esta mala conducta. El primer lengua larga en la Biblia es Adán. Cuando Dios lo interrogó acerca de si había comido el fruto prohibido, dice el versículo 12 que Adán le respondió a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Uno debería considerar que el nombre de Satanás, que significa calumniador, porque habría que entonces endosarle a él el ser el más lengua larga de todos. Pero más que citar los casos bíblicos de personas de lengua larga, queremos enfocarnos en el poder destructivo que la lengua tiene cuando no tiene control. La versión Reina Valera afirma en Santiago el capítulo 3, el versículo 5, que la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Y eso es consonante con la afirmación de Proverbios 18:21, que señala que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Recurramos entonces a la enseñanza de Santiago 3. El mal uso de nuestra lengua puede llevarnos o llevar a otras personas a una situación de caos. La lengua nos puede llevar a una situación de descontrol y desorden. Observe lo que ella es capaz de hacer. El verso 2 está señalando que con la lengua ofendemos muchas veces. Uno puede sucumbir a la ofensa continua. Se refiere al uso frecuente del insulto, de la burla, del desprecio, del chisme, de la calumnia. Luego el verso 6 señala: la lengua es un fuego. Lo dice en sentido peyorativo. Las palabras que pronuncian nuestras lenguas pueden ser como un fuego que comienza con algo poco y puede hacer mucho mal. Puede crear un mundo de maldad. Nuestras palabras pueden hacer que nos quememos en el infierno. El mismo verso 6 señala: la lengua larga contamina todo el cuerpo. Es decir, nuestras palabras son capaces de enfermarnos. Y luego el verso 8 dice que allí que es un mal que no puede ser refrenado. La persona con este mal ha perdido la capacidad de no decir palabras que no sean dañinas. La lengua puede llegar a ser como un animal salvaje difícil de dominar. Y el mismo versículo 8, allí la lengua larga está llena de veneno mortal, dice el texto. Es una alusión a la serpiente antigua. La lengua produce engaño, mentira, farsa, argucia, treta, calumnia, exactitud, exageración. Y todo ello es capaz de matar. La persona de lengua larga puede ser utilizada por lo diabólico. Luego el verso 6 señala que con esa lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Bendecimos y maldecimos. Nos lleva a una vida incongruente. Nos parte en dos, espiritual y moralmente. Nos hace abandonar la integridad, es decir, dejamos de ser personas enteras. Concentrémonos un minuto en destacar algunos de los efectos nocivos de una lengua larga en el ambiente donde uno vive, en el medio donde uno está, a la luz de este texto. El primero de ellos es que lengua larga es una persona que falsea la realidad. Este fue el caso en Hechos 5, 1 y 2 de los esposos Ananías y Zafira. Falsearon la realidad diciendo haber vendido una propiedad en un precio menor que el verdadero. Todo para quedar bien, pero utilizando la mentira. La consecuencia de ese acto fue la muerte en el acto mismo, allí mismo, de ambos. La tendencia de lengua larga es el falseamiento de la verdad o de la realidad y por lo general las consecuencias suelen ser dañinas para sí mismos, para las personas que lo hacen, como para otras personas envueltas en sus enfoques. Otro efecto nocivo de una lengua larga es el potencial que tiene para contaminar de amargura. Ese es el caso de aquellos 10 lenguas largas que sirvieron de espías de Moisés en la tierra de Canaán y que regresaron hablando exageraciones y contaminando con sus palabras de amargura a toda la nación de Israel. La amargura del pueblo terminó en gritos y llantos y murmuraciones.
En otras palabras, todo el pueblo se convirtió en lengua larga. Y Dios decretó por ello que ninguno de esa generación entraría a la tierra prometida, exceptuando a Caleb y Josué. En Hebreos el capítulo 12, versículo 15 se da por consejo: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Imagínense ustedes el efecto nocivo que tiene una persona con esta actitud. Un tercer efecto nocivo de ser una lengua larga tiene que ver con la capacidad para crear ligaduras o ataduras espirituales, emocionales y morales sobre las demás personas a quienes involucra. La persona lengua larga logra enredar cosas y enredar a personas. Las enreda en mentiras, en pleitos y hasta en guerras. En Proverbios 6:2 se declara: te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. La persona lengua larga vive atrapado en sus afirmaciones. Un cuarto efecto en una persona lengua larga es su facilidad para precipitarse a situaciones embarazosas. El consejo de Eclesiastés 5:2 es: no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras, dice el escritor. Y este mismo escritor advierte que esta conducta provoca el enojo de Dios. Así lo expresa en el versículo 6, cuando dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni delante de ángeles digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Finalmente, y no porque no existan otros efectos, la persona lengua larga es propensa a vivir en la ruina. Proverbios 10, el versículo 8 asegura que la persona de labios necios va a su ruina. Es la misma afirmación de Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Sobre la base de lo afirmado por Santiago 3:2 de que todos ofendemos muchas veces, es el momento también de ser autocríticos y reconocer que todos, en menor o mayor grado, hemos caído en algún momento en esta actitud viciosa y dolosa. Y seguro que nos vendría bien considerar algunos consejos que ayuden a superar esta mala tendencia o a enfrentarla positivamente. Hagamos esto al volver para nuestro último segmento de Con Vida. El hombre que doma su lengua, dice Santiago 3:2, es un varón perfecto, o como lo traduce la Biblia de lenguaje sencillo, es una persona madura, capaz de dominarse a sí misma. Para domar la lengua necesitamos recurrir a varios consejos aportados por el capítulo 3 de Santiago que venimos aludiendo. Hagamos un breve resumen. Primero, ponga freno a su lengua. Implica esto someter a una disciplina nuestra tendencia a abusar con nuestra lengua, utilizando algo que nos provoque incomodidad cuando nos estamos pasando de la línea. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 12:36, que tendremos que dar cuenta a Dios de todas las palabras dañinas. El objetivo suyo debe ser lograr que su lengua lo obedezca y evitar ser usted dirigido por ella. Además, domine ese pequeño timón. Debemos aprender a darle correcta dirección a nuestra lengua. Uno tiene que hacerse la finalidad de hablar lo que construye, lo que hace crecer, lo que tiene valor honesto. De eso es lo que habla el texto de Efesios 4:29. Si vas a hablar o si vas a oír algo que tiene una finalidad destructiva, humillante, decadente, es preferible distanciarse. Además, evite encender un pequeño fuego, dice el versículo 5 de Santiago 3. Usted sabe dónde comienza un cuento o un chisme o un improperio, pero no sabe dónde terminará. A veces resulta inevitable escuchar un mal rumor, pero el fuego puede terminar allí si uno es de los que deciden no reproducirlo, no hacerse eco, ni siquiera por la tentación de pasar como el que ya sabía de las cosas.
Las personas confidentes muchas veces se tornan infidentes porque no saben contener un pequeño fuego. Domestique su lengua es nuestro siguiente consejo. Implica trabajar la meta de domar su lengua como se doma a una fiera, a una ave, a un reptil, a un animal marino. Es muy difícil, pero no imposible. Hablar de ser educados, solían decir nuestros abuelos, tiene que ver con esto. Ellos se referían que la lengua educada es una lengua cuidadosa, que sabe callar, que no sabe decir cualquier cosa de buenas a primas. Sea autocrítico, haga memorias del día al día, lleve su pensamiento por caminos que le eviten los deslices y haga también compromiso de reparación de daños o de menguar sus incidencias negativas en cuanto a la murmuración o el chisme. Siguiendo el verso 9, actúe con coherencia. No podemos tener una actitud para con Dios que sea disímil con el semejante nuestro. Si usted bendice a Dios, no meta en maldición a los demás. Sea coherente con su fe. ¿Su lengua es fuente de bendición o de maldición? Hay un gran poder en nuestra lengua, como ya hemos indicado. Decídase a que la usará para bendecir, es decir, para hablar bien y desear el bien a los demás. La Biblia dice que las maldiciones que no se justifican son como una escupa tirada hacia arriba que nos cae encima. Si usted es una persona de valores honestos e íntegro, sea coherente en su hablar de los demás y a los demás con esos valores. Utilice la lengua para el bien. De esto señalan los versículos 11 y 12. La Biblia compara la lengua como una fuente, con una higuera, con una viña, para servir para bien, para servir de bien, porque fue creada para ser de bendición también. Hágase el propósito de que su lengua sea un instrumento de bendición siempre. Hable para bien, no para mal. Reconozca que no será una persona de bien hasta que Dios, que es el bien supremo, sea quien gobierne su mente y todas las esferas de su vida. En Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 2, se nos brinda un consejo muy importante. Mida sus palabras. ¿Cómo podemos lograrlo? No se apresure a hablar, como aconseja el mismo texto de Eclesiastés 5:2. En cualquier tema o asunto que converse sobre algo o sobre alguien, tenga el cuadro completo. Proverbios 18:13 dice que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Evite hacerse el eco de versiones ajenas. El mismo proverbista señala que el que anda con chismes descubre los secretos, lo dice en el capítulo 20, versículo 19. No te entremetas, pues con el suelto de lengua uno termina amarrado con ellos. Reaccione bajo dominio propio. Proverbios 13:3 indica que el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Aprenda a guardar silencio. Esto está en el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Hable para construir y sanar. Esta es la inspiración de Pablo en Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. En Proverbios, el capítulo 12, verso 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El remedio para este mal que hemos llamado lengua larga está en hacer una entrega personal y radical de nuestra vida a Jesucristo. Si en usted hay un sincero reconocimiento de que este hecho doloso está en su vida y también siente el deseo profundo de hacerlo, dígale ahora mismo al Señor que perdone sus pecados, que venga a vivir en usted y que sea Él quien dirija de ahora en adelante su vida como Salvador y como Señor. Le motivo a hablarle a Dios de esto ahora mismo. Y mientras nos volvemos a encontrar, le aconsejo: cuídese de las lenguas largas. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.